Comenzamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento. Oseas es el primero de una serie de 12 libros a los cuales se les llama los profetas menores. A los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel se les llama los profetas mayores. Ahora, la razón que se da para llamarlos profetas menores es que son libros breves, y en su mayoría lo son, aunque en realidad Oseas es más largo que el libro de Daniel, es decir, tiene más capítulos que el libro de Daniel, de modo que esa no es en realidad una buena o válida distinción, y quisiéramos decir aquí mismo y ahora que los así llamados profetas menores no son menores en ninguna manera. Todos ellos han anotado sus goles. Cada uno de ellos es una estrella en sí mismo, en el mensaje que traen. En realidad, algunos de los así llamados profetas menores son citados por los así llamados profetas mayores. Usted notará, por ejemplo, que en Jeremías 6:18 se hace tal cita. Ahora, los promotores del Evangelio social han usado mucho a estos hombres, a estos profetas menores, debido al hecho de que ellos eran extremadamente nacionalistas. Ellos trataron con el hecho de que el pueblo de Dios había quebrantado la ley de Dios, los 10 mandamientos. Por tanto, está muy relacionado con las obras, las buenas obras. Por esa razón, el liberalismo se ha especializado en esto y en realidad no ha captado el mensaje central. Vamos a notar esto cuando avancemos en nuestro estudio de esta profecía de Oseas. Ahora, al abrir este libro, usted notará que Oseas fue un profeta de lo que se llama el reino del norte, es decir, el reino de Israel, como se le distingue del de Judá en la división de los dos. El primer versículo del capítulo 1 de Oseas dice: Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Él menciona aquí a los reyes en el norte y en el sur. Menciona más en el reino sureño de Judá, pero eso no quiere decir nada. Ellos son solo contemporáneos con Jeroboam en el norte y contemporáneos con Oseas. Y él enfatiza eso. Este es el tiempo en que él escribió. Este es el profeta que podemos comparar con Jeremías en el reino del sur. Jeremías es el profeta del pueblo del sur. Ellos iban a la cautividad y él vivió para verla. Oseas, por su parte, estaba en el reino del norte, y ellos fueron llevados cautivos a Asiria, y él vivió para verlo. Jeremías y Oseas, pues, tienen muchas cosas en común. Como indicamos, Jeremías se levantó en realidad al mismo final del tiempo de la nación de Judá. Él predijo su cautividad, y ellos fueron a la cautividad. Oseas es el profeta del reino del norte. Él profetizó mucho antes que Jeremías, y dijo prácticamente lo mismo. Vamos a notar que la experiencia de estos hombres es muy similar en muchas maneras. Ambos hablaron con un corazón quebrantado. A Jeremías se le dijo que nunca se casara, se le mandó que no se casara. Él amaba a su nación y amaba a su pueblo, y él habló con un corazón quebrantado. El mensaje que dio rompió su corazón. Dios quería esa clase de hombre porque revelaba así cómo Dios se sentía hacia él. Ahora, Oseas aparentemente fue un tipo diferente de hombre, y su experiencia no fue pública. Su experiencia fue una experiencia muy personal y muy privada. Él sale de un hogar roto, dividido, como veremos hoy. Con lágrimas en sus ojos, fue ante la nación para contarles lo que le había ocurrido en su hogar. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo allá en la nación. Él tenía el corazón quebrantado y sabía exactamente cómo se sentía Dios hacia esta gente. Usted va a descubrir aquí en esta profecía que el gran tema que él usa es el retorno hacia el Señor. Usted encuentra esto, por ejemplo, en el capítulo 6 de Oseas, versículo 1, donde dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. La palabra volver ocurre 15 veces en esta profecía. La palabra Efraín ocurre 36 veces, y ese es el nombre, digamos, personal y tierno que Dios tenía para el reino del norte, aunque ellos se habían apartado a la idolatría. Ahora él menciona la apostasía. Ocurre 3 veces en su profecía, y vamos a ver lo que la apostasía es en realidad. Esta es otra palabra que es muy mal entendida en la iglesia hoy. Y como vimos anteriormente, Jeremías también la mencionó.
Oseas y Jeremías son los dos profetas que hablan en cuanto a la apostasía y una cura o un remedio para ella. Por tanto, lo que Jeremías fue para Judá en el tiempo de la cautividad del reino del sur, Oseas fue para Israel más de un siglo antes del tiempo de la cautividad del reino del norte. Ambos hablaron de una experiencia personal dolorosa. Hasta aquí, pues, la comparación que deseábamos hacer entre Oseas y Jeremías. Continuando ahora con nuestra introducción a esta profecía de Oseas, diremos que en el país de Efraín, en uno de los tantos pueblitos allí, un pueblito que no está en el mapa de este mundo, vivían dos jóvenes. Uno era un muchacho de nombre Oseas. La otra era una niña de nombre Gomer. Ellos se enamoraron, como ocurre siempre, cosa que se repite miles y miles y hasta millones de veces. No creemos que se esté forzando la imaginación al decir que se enamoraron locamente el uno del otro. Y luego, por alguna razón que no se registra, Gomer se volvió mala. Ella recurrió aún a la profesión más antigua que la humanidad conoce. Gomer había hecho las cosas que no debió haber hecho, y Oseas quedó con el corazón destrozado. La vergüenza inundó su alma, y aunque tenía el recuerdo de la ley mosaica de llevarla ante los ancianos de la ciudad y hacerla apedrear, prefirió no hacerlo. Esto nos recuerda de otra historia que sucedió 700 años más tarde en ese mismo país, cuando un hombre llamado José estaba comprometido con una señorita de nombre María. La única diferencia es que José estaba equivocado. El ángel tuvo que aparecerle para aclararle la situación. Pero este hombre Oseas estaba en lo correcto, ya que Gomer era culpable. Y es en este punto en particular donde se abre el libro de Oseas. Escuche ahora usted lo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de esta profecía. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ahora ha habido aquellos que han hecho esta declaración, que lo que tenemos aquí no es nada más que una alegoría, que esto en realidad nunca sucedió. Pero tenemos que decir que tal juego con la palabra de Dios la disuelve de modo que se hace algo inofensivo, sin importancia y hasta enfermizo. Permítanos decir, amigo oyente, que esto es algo que realmente sucedió. Encarémoslo. Dios le ordenó a este hombre Oseas que quebrantara la ley de Moisés y que se casara con esta mujer. Él le dijo, Ve, tómala y cásate con ella. La ley decía, apedréala. Pero él dijo, cásate con ella. Lo que Dios le ordenó a este hombre Oseas que hiciera, debió haberle causado que se rebelara en cada fibra de su cuerpo. Pero este hombre Oseas no objetó. Él obedeció a Dios entera, completa e implícitamente, y fue y tomó a Gomer en santo matrimonio. Él le dio su nombre, y ella entró en su hogar. Escuche usted lo que el apóstol Pablo dice al hablar de esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Amigo oyente, en ese pueblito el ritmo del chisme verdaderamente se aceleró. Esa casa de Oseas se convirtió en una isla desierta en medio de un mar de criticismo. Era una sala de aislamiento de la sociedad local. Un caso de lepra en un hogar no habría roto el contacto más efectivamente que esto que había ocurrido. Imagínese, este hombre casándose con esta mujer. Luego vinieron los hijos. Les nacieron 3. Permítanos darle este significado aquí. Jezreel fue el primero. Su nombre significa Dios esparcirá y Dios vengará. Dios le dijo a Oseas que la referencia era directamente a la casa de Jehú, quien había llevado a cabo las instrucciones de Dios y había destruido la casa de Acab, pero lo había hecho en odio y con gran venganza personal. Y Dios dice, yo juzgaré. Pero luego dijo, esparciré a Israel, pero habrá misericordia en mi juicio. Luego nació una niña, a quien Dios dijo que se le diera el nombre de Loruama, y que significa, ella nunca conoció la compasión de su padre. Ahora eso no quiere decir que ella fuera huérfana, significa que ella no conoció quién era su padre. Esta mujer había comenzado a volverse mala otra vez. Dios está diciéndole a esta gente del reino del norte, en el día de Oseas, que ahora se ha apartado a la idolatría.
Ustedes no conocerán mi compasión porque yo no soy su padre. Y eso nos trae al último hijo. ¡Qué historia la que tenemos aquí, amigo oyente! Lo-Ami es el nombre de este último niño varón. Su nombre significa no son mi pueblo. Ahora, si usted desea ponerlo en singular, quiere decir no es mi hijo. Oseas dice, yo no sabía en cuanto al segundo, pero yo sé en cuanto al tercero, porque yo no soy el padre y él no es mi hijo. ¡Qué mensaje, amigo oyente! ¡Qué mensaje para ese día y qué mensaje para este día! El liberal de hoy dice, todos son hijos de Dios. Pero Dios dice, estás equivocado, yo no tengo hijos ilegítimos. Yo sé quiénes son mis hijos. ¿Creen ustedes que mis hijos son el fruto de esta clase de unión? Absolutamente no. Usted solamente es mi hijo mediante la fe en Jesucristo. Y fue el Señor Jesús quien dijo a aquellos en su día que decían, hijos de Abraham somos, y Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes no pueden reclamar que son hijos de Dios. Amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios hoy? ¿O es usted simplemente un hijo ilegítimo? Usted sencillamente dice algo que no es cierto, pero usted puede llegar a ser un hijo de Dios, porque a todos los que le recibieron, es decir, al Señor Jesús, les dio potestad, o sea, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, aun aquellos que no hacen ni más ni menos que creer en su nombre. Esta es una historia triste, ¿no le parece, amigo oyente? Y para colmo de males, Gomer se fue de la casa, abandonó el hogar. Ahora, de seguro que usted quiere decir, bueno, ciertamente Dios va a decirle a este hombre ahora, ya has hecho todo lo que puedes, Oseas. Procuraste reformar a esta mujer y no sirvió de nada. Ella volvió a su antigua vida de ser una prostituta común. Entonces arregla las cosas, coge tus niños y déjala. Ah, pero Dios dice, ve y búscala. Y Oseas fue tras ella, pero ella no quería regresar. Dios dijo, envía a los niños. Y estos 3 niños salieron y aún así ella no quería regresar. Y como hacían las mujeres en aquel día, ella se vendió como esclava. Y este hombre Oseas fue y la compró y la trajo de regreso al hogar. Ah, amigo oyente, qué cuadro de un Salvador. Él nos creó y nosotros le pertenecemos, pero luego somos culpables de salir y dar todo nuestro afecto, nuestro tiempo, al pecado y al mundo. Y en medio de todo eso, cuando éramos aún pecadores, Él vino y nos compró con un precio, estando en esa horrible condición, para poder hacernos sus hijos legítimos, sus amados. Ahora aquí, en este punto en particular, quisiéramos poder decir que cuando ella regresó, que se volvió una esposa fiel. Pero no podemos decir eso. No lo sabemos. El libro nos deja en duda. Pero sabemos esto. Este hombre salió de un hogar cicatrizado por la vergüenza. Este hombre fue ante una nación con un corazón que estaba quebrantándose. Este hombre tenía un mensaje en el cual había fuego. Él se paró ante esta nación con un corazón quebrantado y tenía una tristeza tal que era intolerable. Lágrimas quemantes corrían por sus mejillas y él denunció a la nación de Israel y dijo, habéis sido infieles a Dios. Yo sé cómo Dios se siente. Yo me siento de la misma manera. Habéis quebrantado el corazón de Dios. ¡Qué cuadro! Él denunció a la nación, declaró un veredicto de culpabilidad por el crimen de todos los crímenes. Lo dijo con simpleza, pero lo dijo específicamente que este pecado era tan negro como pudiera ser y que Dios lo castigaría. Él dijo que esta nación que había conocido a Dios, esta nación a la cual Dios había redimido de la tierra de Egipto, esta nación de la cual Dios podía decir, habéis visto lo que hice a los egipcios, cómo os saqué, cómo os llevé sobre alas de águila y os traje a mí mismo, y luego ellos dan la vuelta y se fabrican un becerro de oro. Y no habían aprendido su lección sobre eso, porque en este mismo momento, en el reino del norte, habían fabricado 2 becerros de oro, y el pueblo se había apartado del Dios vivo y verdadero. Dios dijo, ustedes han sido infieles, están jugando a la ramera, se han apartado de mí. Ustedes me pertenecen, yo les he redimido, pero ustedes pecaron. Este pecado es lo peor en el mundo. Ahora sabemos que hay personas que dirán, creo que la incredulidad es el pecado más grande. Amigo oyente, permítanos decirle que en un sentido, la incredulidad es el pecado más grande. Si hay algún pecado que sea imperdonable, ese es la incredulidad. Pero eso no es un acto,
Es un estado, y todos nacemos en ese estado de rebelión contra Dios. Estamos en eso. Pero gracias a Dios, ese pecado es perdonable. Cristo murió para que cuando usted y yo ejercitáramos la fe en Jesucristo, entonces Él pudiera salvarnos. Y este pecado es perdonable. Pero la incredulidad es algo terrible, y no hay remedio para el que continúe en incredulidad. Porque el remedio es confiar en Cristo, y cuando continuamos en incredulidad, rechazamos el remedio. Luego, hay quienes le dicen a uno hoy que el mayor pecado es el pecado contra la luz. Bueno, eso se acerca un poco más. Para ser perfectamente francos con usted, amigo oyente, no creemos que haya hoy algo que sea tan malo como el pecar contra la luz. Permítame hacer esta declaración. Yo preferiría 10,000 veces más ser un hotentote en la parte más oscura de África que el estar sentado en una iglesia y volver la espalda al Señor Jesucristo. Hay gente que arguye y discute con uno en cuanto a lo que va a suceder al hotentote, pero nadie puede arguir, basándose en la palabra de Dios, en cuanto a lo que sucederá al hombre que peca contra la luz. Ese es un gran pecado, el haber oído el Evangelio y continuar indiferente o rechazarlo completamente. Y usted, amigo oyente, no puede ir a la presencia de Jesucristo y decir que nunca escuchó que Él murió por usted y que usted debe confiar en Él para ser salvo. Hay gente que entrará en su presencia y dirá eso. Pero ese, amigo oyente, no es el pecado más grande. ¿Cuál es entonces el pecado más grande de todos? El pecado más grande de todo el mundo es el pecado contra el amor. Es el peor pecado. No puede haber otro peor. Este es el mayor de todos, y ese es el mensaje de Oseas. Gomer no era solamente culpable de romper el voto matrimonial, lo cual es ya suficientemente malo, sino que ella pecó contra aquel que la amaba. El pecado en su peor expresión. Amigo oyente, el pecado contra el Dios y el Salvador que le ama a usted es peor que el animismo y el animalismo del mundo pagano. El pecado de hoy es nada comparado con el pecado de aquellos que pecan contra el amor de Dios. Es más profundo y más oscuro que la inmoralidad del bajo mundo y que el demonismo del mundo de los espíritus. Oseas sabía lo que era el pecado y sabía lo que era el amor. Y el pecado contra el amor hace la carga más pesada para el pecador. Israel conocía el amor de Dios, como ninguna otra nación lo conocía. Solo a ustedes, dijo Dios, entre todas las naciones del mundo, solo a ustedes he revelado este pecado. Pero gracias a Dios, Él va a triunfar. Para terminar, amigo oyente, permítanos destacar 3 versículos de esta profecía de Oseas que cuentan la historia de Dios. El primero se encuentra en el capítulo 4 de esta profecía de Oseas, versículo 17, que dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo. Ahora Efraín es Israel. Y esos son los cargos, la acusación. Adulterio espiritual. Luego note usted la gran pasión latente de un Dios infinito en Oseas capítulo 11, versículo 8, donde leemos, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Dios dice, yo no puedo abandonarte, te amo demasiado. Y esa es la razón por la cual Él le dijo a Oseas que volviera y trajera a esa mujer una segunda y una tercera vez. Él le dijo, Oseas, tú tendrás que saber cómo me siento yo. Ve a Israel. Luego, el tercero y último versículo que deseamos destacar se encuentra en Oseas capítulo 14, versículo 8, donde leemos, Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Esa es la victoria, y Dios va a obtenerla. Habrá un día cuando Israel se apartará de los ídolos y volverá a Dios. Y esa es nuestra razón para creer que tal vez Gomer volvió y llegó a ser una buena esposa y una buena madre. No lo sabemos, pero sabemos que Dios va a triunfar. Y el cuadro es el cuadro de la nación de Israel. Ahora quizá alguien diga, pero ¿tiene eso alguna aplicación para nosotros hoy? Sí, la tiene. ¿Encaja esta espantosa descripción de adulterio espiritual en la iglesia de hoy? Bueno, a la iglesia se le llama la novia de Cristo. El apóstol Pablo dijo a los cristianos de Corinto en su segunda epístola, capítulo 11, versículo 2, Os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia, pues, será presentada al Señor Jesucristo como una novia. Escuche, aún a la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo dice,
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amigo oyente, no es suficiente el estar ocupado en la obra del Señor, no es suficiente el estar activo en la obra de Cristo, no es suficiente ser simplemente un fundamentalista. Todas estas cosas son importantes y tienen su lugar, pero lo importante es, ¿ha dejado usted su primer amor? Usted debe amarle hoy, amigo oyente. Oseas significa salvación. Es la misma palabra que se usa para Josué, y Josué es la misma palabra que se usa para Jesús en el Nuevo Testamento. Nuestro Oseas de hoy trae gozo al corazón espiritual. El cuadro que se da en Apocalipsis capítulo 17 es el cuadro más espantoso en la Biblia. Es el cuadro de una iglesia llamada la Gran Ramera, Babilonia la Grande. Y esa es la forma en que va hoy la iglesia organizada. Ahora, ¿cuántos están cubriendo su frustración, su falta de experiencia espiritual, la realidad, estando siempre ocupados? Nada más que una agitación nerviosa, pero en lo profundo de su corazón no pueden decir, yo le amo, soy fiel a él. Con lágrimas candentes hoy, él acusa a la iglesia de ser tibia. Y Dios se compadece del hombre que está casado con una mujer tibia. Dios se compadece de nuestro Salvador hoy, unido a una iglesia que es solo tibia. Ah, dice él, ojalá fueras de un corazón de oro, ojalá estuvieras enamorada de mí, ojalá que te interesaras por mí, por sobre todas las cosas. Eso es lo que él dice. Permítanos ser bastante personales, amigo oyente. ¿Qué en cuanto a usted? ¿Se ha interpuesto alguna nube entre su alma y el Salvador? Eso le apartará de él. En cierta ocasión, una persona estaba cruzando la calle y se detuvo en medio de la calle e hizo una oración. Cuando llegó al otro lado, un amigo le preguntó, ¿qué era lo que estabas haciendo? ¿Orando en medio de la calle? Y esta persona respondió, una nube se interpuso entre mi alma y Cristo, y yo no podía dejar que se quedara allí hasta que llegara al otro lado de la calle. ¿Qué en cuanto a usted hoy, amigo oyente? Él dijo, como lo hizo cuando estaba allá en el mar de Galilea, ¿me amas? Eso es lo importante. Es tan importante hoy oírlo decir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted, amigo oyente, se encuentra sin Cristo, no se sienta consolado con este mensaje, porque usted puede apagar su receptor ahora mismo o después de terminar el programa y luego volver la espalda al Salvador que simplemente dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando usted rechaza a Cristo Jesús hoy, amigo oyente, usted no solamente está haciendo algo que es malo, no solamente se está apartando en incredulidad. Usted está cometiendo el pecado más grande de todos. Usted está apartándose de nuestro Dios que le ama. Usted está alejándose del Dios quien murió por usted. No hay otro pecado como ese. Oseas. Primero hablar de cosas de fecha y autor. El Talmud, Baba Batra, que hemos mencionado muchas veces porque ahí asigna autores a todos los libros del Antiguo Testamento. Y aquí dice vagamente, como dijo en el caso de Ezequiel y el caso de Daniel, que los hombres de la gran sinagoga los escribieron, los 12. Y muchas veces en esta literatura judía, los 12 se considera un libro. Y ya vimos esto en la cuestión del canon, muchas veces se considera un solo libro, aunque se reconoce varios autores y fechas y ocasiones y todo eso. El primer versículo de Oseas declara que Oseas fue hijo de Beeri y que profetizó durante los reinos y aquí está la lista. Nos vamos a ver la lista de reyes bajo cuyos reinos profetizó. Aquí tenemos Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam, y este es segundo, es Jeroboam segundo. Jeroboam primero fue el que
rebeló contra Salomón, ¿se acuerdan? Bien, ahora, estos reyes son del sur o del norte. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías son del sur, son de Judá, y Jeroboam es del norte. Y hay algo de traslape aquí entre las fechas. O sea, estas fechas de Usías a Ezequías son consecutivas. Y luego menciona después, o sea, él da toda la lista de los reyes de Judá. Y luego él menciona el rey del norte que reinaba durante mucho de ese periodo, porque Jeroboam tenía un reino largo. Y esta lista, si se comparar con Isaías. Vamos al primer versículo de Isaías para hacer una comparación aquí. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pues la misma lista, con la diferencia que Jeroboam se menciona aquí, y en Isaías no se menciona ningún rey del norte, pero fueron contemporáneos, Isaías y Oseas. Entonces, no tenemos más información acerca de Oseas. Sabemos que era hijo de Beeri, que no nos dice mucho, y sabemos cuándo profetizaba, y que era contemporáneo de Isaías, pero más información realmente no tenemos. Probablemente Oseas predicó desde finales del reino de Jeroboam hasta principios del reino de Ezequías. Porque si sumamos todos los años representados aquí, tenemos casi un siglo, y probablemente no profetizó un siglo, entonces probablemente fue desde finales del reino de Jeroboam hasta principios del reino de Ezequías. O sea, 750 a 715 más o menos por esa fecha. Ahora, si nos fijamos en ese periodo que pasó, en 722 el reino del norte fue conquistado por Asiria y desapareció. Entonces, Oseas estaba profetizando durante ese periodo cuando desapareció el reino del norte. Algunos críticos han asignado partes del libro a otros autores, pero otra vez no identificados. Entonces esto es como asignar a fulano. Pero aquí tenemos la dificultad, nosotros no, pues ellos tienen la dificultad de muchas referencias a Judá. Porque Oseas, su audiencia fue el reino del norte. Él predicó el reino del norte. Entonces Isaías predicaba en el sur, Oseas en el mismo periodo estaba predicando en el norte. Sin embargo, Oseas tiene muchas referencias al sur. Entonces, ¿por qué tiene tantas referencias al sur? Entonces, ¿qué hacen los críticos? Dividen las fuentes y dicen, no, estas fueron profecías de otras personas injertadas dentro de una profecía norteña. Entonces, ¿pueden ver el problema ahí? O sea, por lo menos para ellos es problema. ¿Y cómo empieza su libro? Identificándose con respecto a los reinos los reyes de ¿dónde? Del sur. Entonces, para los críticos dicen, pues si es un profeta en el norte, ¿por qué está identificándose con los reyes? Porque pone primero los reyes del sur y luego el rey del norte. Pero Young contesta a toda esta inquietud observando que Oseas no reconoció como legítimos los reyes del norte. Entonces él era predicador en el norte, sin embargo, él reconoció solamente el linaje de David como legítimo. Entonces por eso puso primero el linaje de David y luego mencionó, también Jeroboam, que era un usurpador. Todo ese linaje del norte eran usurpadores. Entonces vamos a ver 8:4, donde dice en Oseas, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Pues parte de su profecía es desconocer a los reyes del norte como legítimos. Entonces, a pesar de ser del norte, su corazón, o no su corazón necesariamente, pero su reconocimiento de la legitimidad era en el sur.
Entonces esto como resuelve mucho del problema. ¿Para qué mencionar los reyes primero del sur? Porque son los legítimos. Y luego mencionar al que no es legítimo al final, para dar referencia. Entonces, y tampoco es problemático porque muchos de los profetas hablaban, su audiencia primaria era Judá o Israel. Entonces esto es lo que tienen que identificar en sus trabajos. Audiencia primaria principal, Judá, Israel, a veces Edom, a veces Nínive, pero principalmente norte o sur. Sin embargo, al mismo tiempo, ellos tienen profecías a las naciones. Entonces, a pesar de tener una audiencia principal, podían hacer mención de muchas naciones. Entonces, si un profeta en el norte hace mención del reino del sur, pues ¿cuál es el problema? Pues realmente es muy típico del estilo de los profetas. Entonces, realmente, otra vez, los críticos han creado un problema, pues, en un sentido gratis, pero nos han hecho el favor de señalar las muchas referencias al sur aquí en esta profecía, principalmente dirigida al norte. Ahora, el reino de Jeroboam fue uno de prosperidad y expansión territorial. Sin embargo, también fue un tiempo de decadencia espiritual. Y después de Jeroboam, la situación política en Israel deterioró precipitadamente con 5 reyes de corta duración, 4 de los cuales fueron asesinados y 1 depuesto. Entonces pueden imaginar un tiempo de caos y decaimiento muy rápidamente después de Jeroboam. En ese contexto el profeta funcionó como abogado fiscal. Es interesante, es uno de como las imágenes que tenemos como abogado fiscal del pacto. O sea, la ley, la constitución es el pacto, la ley de Moisés. Y el juez es Dios, el acusado es Israel y Oseas es el fiscal. Él está llevando el caso contra Israel. Y podemos ver este papel en Oseas 4. Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Son las palabras introductorias del fiscal. Va a anunciar su caso, presentar su caso. Y luego empieza. Pues aquí es el discurso y si podemos seguir leyendo, pero si leen todo el capítulo 4, pueden escuchar el fiscal presentando evidencia, tras evidencia, tras evidencia, y habla de que ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira. Abundan el robo, el adulterio y el asesinato. Un homicidio sigue a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el fiscal presentando toda la evidencia en contra de Israel. Entonces, es como el papel, sobre todo de Oseas, o sea, se encuentra en otros libros, pero aquí se presenta en términos muy legales. Bien, estructura. Oseas puede dividirse en 3 secciones. La relación entre Dios e Israel se ilustra en la relación de Oseas con Gomer, su esposa. Y luego tenemos un ciclo profético y luego tenemos un segundo ciclo profético. Entonces así se puede dividir y así muchos lo dividen. La primera sección sobre Oseas y Gomer es la más conocida y es interpretada en 2 formas. Y si leyeron a Young con atención, vieron que él está luchando entre las 2 formas de leer este texto. Y él opta por una de las opciones. Una manera de leer esta historia es como historia literal, que en serio, de veras, textualmente, literalmente, el profeta se casó con una prostituta y tuvieron hijos. Otros encuentran esta interpretación literal ofensiva, hasta imposible que un profeta se case con una ramera. Y por lo tanto, ellos optan por una interpretación parabólica. Y dicen que
esto no es lo que pasó precisamente en la historia, más bien era tipo como visión. Porque hay muchas visiones en los profetas. Hay visiones, hay parábolas, hay cuentos ilustrativos. Y algunos dicen, esto es lo que estaba pasando en el caso de Oseas y Gomer. Entonces, tiene algo de peso y pudieron escuchar a Young optando por una interpretación parabólica porque él encuentra ofensiva la interpretación literal. Y esta objeción tiene algo de peso, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Se presenta, y Young lo dice, y todos lo dicen, se presenta como historia. No se presenta como con introducción parabólica, no se introduce como si fuera un cuento, una visión, se presenta tal cual como historia. Entonces, interpretando las pistas, digamos, literarias, diríamos, pues se presenta como historia, es historia. Entonces, esto como es un argumento muy pesado. También, aunque la idea es desagradable, pues un matrimonio entre profeta y ramera, no hay prohibición en la Biblia. Entonces, nos puede ofender, pero no es pecado. Entonces, no hay ningún obstáculo, digamos, moral aquí. O sea, puede ser desagradable, puede ser sorprendente, puede ser lo que sea, pero realmente no fue pecado. En un sentido, al contrario. O sea, fue algo muy noble por parte de Oseas. Entonces, realmente no hay un obstáculo moral aquí. Y el último punto, y para mí es muy pesado el punto principal de la historia es que Dios hizo lo mismo con Israel. Y si estamos ofendidos o celosos por proteger la santidad del profeta, pues mucho más, pues la santidad de Dios. Entonces es ofensivo la idea de profeta y una ramera en matrimonio. Más ofensiva es la idea de Dios santo con un pueblo asesino, adúltero, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es exactamente el punto. Entonces no debemos como minimizar esa ofensa. No debemos como quitar el aguijón de esta parábola. Aunque esta historia, perdón, caí o sea, obviamente mi perspectiva es que es histórico. Entonces no estoy con Young en eso. Pero el punto, si es parábola o si es historia, el punto es exactamente el mismo. La interpretación es la misma. Sin embargo, para mí es mucho más fuerte la interpretación y la aplicación si realmente fue una historia que si fue solamente una parábola. Pero la interpretación es la misma, no afecta mucho la interpretación. Pero este es un asunto, si están registrando en sus hojas asuntos hermenéuticos, pues este es un asunto hermenéutico. O sea, este es uno de los principales en Oseas. Bien, como ya dije, bajo cualquier interpretación, y hay variantes. Yo presenté los dos principales, pero hay variantes. O algunos quieren como guardar al profeta diciendo, él se casó con ella y luego supo que era ramera, había sido ramera. O sea, como tratando de proteger a Oseas, pero realmente para mí es contraproducente ese tipo de interpretación, porque Dios ha mostrado su amor a Israel infiel. Es el punto. Ahora, otra dificultad es la relación entre los capítulos 1 y 3. En el capítulo 1 se casa con ella, tienen hijos. Y luego en 2, hay un sermón, hay una aplicación de esta relación a Israel, a Dios e Israel. Y luego en 3 dice que Él la redime, la compra. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1 y 3? Primero, ¿es la misma mujer? El segundo, ¿son consecutivos? ¿Es algo que pasó y luego otra cosa que pasó? ¿O están relatando el mismo evento? O sea, en 1 habla de su matrimonio y en 3 nos da información de que él la había redimido, la había comprado para rescatarla, para que fuera su esposa. La forma más natural, y yo no digo que sea la única, pero la forma más natural de leer estos capítulos es como consecutivos y hablando de la misma mujer. Que había regresado a su inmoralidad. Y esta interpretación lo hace hasta más fuerte la aplicación.
porque no solamente había sido ramera, sino después de estar casada con Oseas, regresó a su inmoralidad y él tuvo que ir otra vez y comprarla. Entonces, si es la interpretación correcta, su aplicación es más fuerte. No solamente Dios se había enamorado, no solamente había amado una novia que había sido inmoral, sino seguía ella siendo inmoral y Dios seguía buscando, redimiendo, comprando, rescatando a esa esposa infiel. Entonces, más fuerte aún la aplicación a Dios e Israel. Ahora, como en el caso de Isaías, los nombres de los hijos de Oseas y Gomer son simbólicos. Vamos a ver Oseas 1:6 y también 1:9, hablando de sus dos hijos. La primera, la hija, se llamó Lo-Ruhama. Y aquí una pista, si están usando la nueva versión internacional, que yo uso para lectura, pero no uso tanto para hermenéutico, para exégesis, hay que leer las notas que están abajo, porque en las notas muchas veces hay información acerca de lo que dice literalmente, muchas veces dices lit. Por ejemplo aquí, dice en 1:6, dice, Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, pone por nombre indigna de compasión. Y vamos abajo y dice, indigna de compasión, Lo-Ruhama. Y aquí lo en hebreo es la negación y Ruhama Lo-Ruhama es no amada. Entonces la interpretación es indigna de compasión, pero es más fuerte, o sea, literalmente no amada. Y luego tenemos en 9, dice, entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno. Y aquí es lo a mí. Y esto es literalmente no pueblo. Entonces, no amada, no pueblo. Entonces son nombres, pobrecitos los niños, ¿no? O sea, son nombres fuertes. Y el primer hijo se llama Jezreel y se explica en el versículo 4 que dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por el masacre en Jezreel. No mencioné ese hijo, mencioné los otros dos. No amada y no pueblo. ¿Qué está diciendo a Israel? Lo está diciendo, Israel ya no es amado y ya no es mi pueblo. Entonces es muy fuerte. Sin embargo, aquí hay contraste. Y aquí encontramos una tensión en Oseas. Una tensión entre la justicia de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios y el amor perdurable de Dios por su pueblo infiel. Porque inmediatamente que leemos en 2:1, llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, compadecidas, o sea, Ruhama, amada. Entonces, a mí y Ruhama, en lugar de lo a mí y lo Ruhama. Entonces aquí, inmediatamente después de tener estos nombres, digamos, condenatorios de juicio, y luego cómo los anula, los cambia otra vez pero después de todo, es mi pueblo y es mi amado. Entonces aquí a través de Oseas encontramos esta tensión. Los ciclos proféticos. A través de estas profecías, Dios expresó su justicia contra Israel y su amor por Israel. Entonces esta es la tensión. Y aunque el énfasis está en el juicio venidero, los dos ciclos terminan con amor y con esperanza. Entonces, aquí igual, o sea, empieza con ya no es mi pueblo, no es amado. Y luego dice, siempre sí, es mi pueblo, es mi amado. Y los ciclos proféticos también, o sea, mucho juicio, y luego al final termina con, pero a fin de todo, después de todo, los amo y voy a redimirlos. Pues así son los ciclos y pueden verlos con cuidado, por ejemplo, terminando en 11,
Desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y luego habla de su amor histórico por Israel. Y también en el versículo 8 es como muy conmovedor. Dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. No podría abandonarte como a Zeboyim. Entonces aquí está como luchando Dios con su misma actitud hacia su hija, hacia su esposa, digamos, en la imagen aquí. Entonces aquí está la lucha en Oseas, digamos. Técnicas literarias. Oseas ocupa un territorio entre prosa y poesía. ¿Es prosa poética o es poesía prosaica? No sé, pero ocupa un territorio inter. Y como poesía emplea metáforas y símiles. Se pueden dividir estas metáforas y símiles entre hablando de Dios o hablando de Israel, y hablando de Dios Dios o Israel en forma positiva o en forma negativa. Entonces podríamos dividir en estas cuatro categorías. Dios se presenta como, y aquí está la lista, y yo saqué esto de Dillard y Longman, un marido celoso, un pastor frustrado, una polilla o una carcoma destructora, un león feroz, un cazador, un marido perdonador, un médico que sana, la lluvia restauradora, un padre amoroso, un león protector, un rocío que da vida y un pino fértil. Muchas imágenes, muchas metáforas símiles acerca de Dios. Y algunos podemos contrastar un león feroz con ¿qué? Un león protector. Entonces aquí está el contraste. Un león feroz es para devorar, un león protector es para guardar y cuidar. Israel se presenta como una esposa infiel, un rocío evaporado, hornos encendidos, una paloma torpe, un arco engañoso, un asno salvaje, sembrador de vientos y cosechador de tempestades, ramas arrastradas por el agua, una novilla que resiste el yugo. Ahora, ¿qué observan de estas imágenes sobre Israel? Todas negativas. Con Dios, algunas negativas, otras positivas. Aquí, todas negativas, exacto. Así es. Vamos a ver, como siempre, temas principales. Como en muchos de los profetas, Oseas enfatizó el juicio de Dios y el amor perdurable de Dios por su pueblo. Y como hemos visto vez tras vez, ¿cuál explica esta tensión, si podemos llamarla así? El pacto mismo. Porque en el pacto, ¿qué hay? El pacto incluye maldiciones, incluye bendiciones, incluye cosas que son incondicionales y incluye cosas que son condicionales. El amor de Dios es incondicional. La bendición en la tierra es condicional. Y la condición es la obediencia. Entonces hay estos dos aspectos. Entonces en todos los profetas, no solo en los profetas, en toda la historia de Israel y Judá y en todos los profetas, estos dos aspectos del pacto están vigentes. El matrimonio de Oseas sirvió como ilustración del pacto, y aquí podemos pensar en el matrimonio y el pacto como las únicas dos relaciones exclusivas. Y por eso el matrimonio es excelente ilustración del pacto. Porque otras relaciones no son exclusivas. Si Memo es mi amigo, ¿puedo también tener a José Luis como mi amigo? Por supuesto. No hay ningún problema. La amistad no es una relación exclusiva. Pues hermanos, si tengo un hermano, ¿puedo tener otro? Pues también, ¿no? Si tengo compañeros de trabajo, ¿puedo tener otro? Por supuesto. Entonces, muchas relaciones en la vida no son exclusivas. Entre más mejor muchas veces. Pero el matrimonio no funciona así y el pacto no funciona así. El matrimonio, si tengo una esposa, ¿puedo tener otra? No. Y en el pacto, si Dios tiene su pueblo, ¿va a tener otro?
No. Puede extender, como en el Nuevo Testamento, ese pueblo puede cubrir la faz de la tierra, pero es su pueblo, es un pueblo. Y el punto más fuerte en Oseas, si Israel, si el pueblo tiene un solo Dios, ¿puede tener otro? No. Y ese es el problema. Entonces aquí el matrimonio es excelente para describir, ilustrar el pacto. Dos relaciones exclusivas. Y por lo tanto, ¿cuál es la violación de la exclusividad del matrimonio? Adulterio. ¿Cuál es la violación de la exclusividad del pacto? Idolatría. Por eso, paralelamente tenemos estos conceptos. Tenemos matrimonio, adulterio, pacto, idolatría. Y por eso es una excelente, no una excelente, es la mejor ilustración del pacto, porque es lo más parecido en las relaciones humanas a la cuestión del pacto. El Éxodo fue el trasfondo histórico de la relación entre Dios e Israel. Si vemos 11:1, acabo de leerlo, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces es el trasfondo, pero también es el patrón de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Iba a ser un tipo de nuevo Éxodo. Vean 2:14 y 15. Dice, por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces Egipto, el Éxodo es el trasfondo, pero también es el patrón. ¿Qué va a ser en la nueva restauración? Va a ser otro Éxodo, pasar por el desierto, pero ahora sí, ella va a corresponder. Ahora sí, ella va a responder al amor perdurable de Dios. Oseas y el Nuevo Testamento. Tanto Pablo como Pedro citaron los nombres de los hijos de Oseas para hablar de la inclusión de los gentiles. Y es una aplicación de Oseas que es interesante, porque están diciendo, ¿quiénes no eran pueblo? Todos los gentiles, todas las naciones extranjeras eran lo a mí, no pueblo. Y quienes no eran amados, o por lo menos no en una forma muy obvia, pues las naciones durante mucho tiempo. Pero aquí está diciendo, pues vamos a ver los textos, vale la pena. Romanos 9:25. Y luego 1 de Pedro 2:10. 9:25 dice, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Y en 24 dice, esos somos nosotros, a quienes Dios nos llamó no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Lo está diciendo, ahora, la aplicación aquí es como, antes judíos y gentiles juntos era pueblo. No, al contrario, eran distancionados, enemigos hasta. Pero ahora lo que no era pueblo, gentiles y judíos juntos, ya son pueblo de Dios, amados de Dios. Y Pedro hace una aplicación semejante, 1 de Pedro 2:10, que dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí está hablando a los gentiles. Entonces la aplicación es semejante, pero un poco diferente. Pablo está diciendo, ahora judíos y gentiles juntos son pueblo. Y aquí Pedro está diciendo, ustedes que los gentiles ya son pueblo. Otra aplicación es que Pablo citó la burla que Oseas hizo de la muerte en su conclusión triunfante sobre la resurrección de Cristo, donde Pablo le cita diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde está tu victoria? Esta burla viene de Oseas 13:14. Vamos a ver. 13:14. Dice, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Aquí viene la burla triunfante que Pablo dice de la resurrección de Cristo. Y luego Mateo 2:15 cita Oseas 11:1 para comparar a Jesús con Israel en su subida de Egipto. Y muchos encuentran esta cita muy problemática, porque está diciendo Jesús y su familia tuvieron que descender a Egipto para huir de Herodes, y luego, ya que Herodes murió, subieron otra vez, y Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y muchos dicen, nada que ver. Les refiero a la segunda conferencia del curso sobre evangelios, y ahí hablamos de esta cita en detalle, y cuál es la técnica, cuál es la hermenéutica que utilizó Mateo para aplicar ese texto a Israel, a Jesús. Pero rápidamente les puedo decir que la semejanza es que en Mateo estamos viendo el concepto del verdadero Israel manifestado en el remanente de uno, que es Jesús. Entonces no está inventando, está diciendo, otra vez Dios está llamando a su hijo Israel de Egipto, como lo hizo cuando menciona en Oseas, como lo hizo en el Éxodo, otra vez. Porque ¿quién es Jesús? Es el Israel, es el remanente fiel, es el verdadero Israel. Entonces hay esta similitud, esta conexión, no solamente ligerita o alegórica, sino histórica, entre Israel e Israel, que es Jesús. La analogía entre el pacto y el matrimonio llega a su clímax en Efesios 5:22-33. Y ahí Pablo está hablando de Cristo y la iglesia, y está hablando de matrimonio, y luego dice, este misterio es grande, pero me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces aquí llega a su clímax en Efesios. Y aquí tenemos en Oseas la conexión hecha, y en Efesios la conexión realizada. Bien, vamos a hablar de Joel. Autor y fecha. El primer versículo declara que Joel fue hijo de Petuel, lo cual es la única información que tenemos acerca de Joel. Entonces, si tienes una pregunta en un examen, ¿quién fue Joel? La respuesta es, hijo de Petuel. Que es lo único que sabemos acerca de él. Muy difícil fechar el libro, porque no sabemos quién era, y las fechas propuestas han variado entre el 9º siglo antes de Cristo hasta el 2º siglo antes de Cristo. Entonces aquí tenemos un variante enorme, 7 siglos. Entonces es imposible ser dogmáticos aquí y decir fue en esta fecha, la verdad. Dillard y Longman presentan la evidencia interna y concluyen tentativamente que la propuesta de un tiempo después del exilio en el 6º o 5º siglo es la mejor. Entonces, pues, es su idea y ellos presentan sus argumentos, pero ni siquiera ellos están diciendo así tiene que ser, pero pueden revisar sus argumentos y pueden fecharlos si quieren, si les convencen los argumentos que no voy a presentar aquí, pues pueden poner ahí 6º, 5º siglo, algo así. O si encuentran otro argumento, pues adelante. Bien, estructura. La plaga de langostas, el día del Señor, gran desastre, capítulo 2, primera parte, y luego la respuesta del Señor, sanidad. Luego otra vez el día del Señor, y el día del Señor explicado más, salvación para Israel, juicio para las naciones, bendición para Israel. Entonces el día del Señor aparece aquí y aparece como gran desastre y aparece como salvación. Bien. Una de las dificultades mayores en la interpretación de Joel es la relación entre la plaga de langostas en el capítulo 1 y el juicio descrito en el capítulo 2, 1 al 11.
En general, capítulo 1 se interpreta como una descripción de una plaga de langostas histórica, algo que pasó en la historia de Israel. Y probablemente había muchas plagas de langostas en la historia de Israel y no sabemos cuál. La sección 2, 1 al 11 se interpreta como, y aquí hay tres opciones, otra descripción de la misma plaga, o quizás una plaga subsecuente, o sea, algo que, sí, que pasó, que la siguió, como dos plagas, una y luego otra, o quizás una descripción de la invasión de un ejército extranjero y la descripción inspirada por la plaga de langostas. O sea, pensando en la plaga de langostas, ¿ustedes pensaban que eso estuvo mal? Ahora viene algo peor, es ejército. O una descripción del día del Señor y también la descripción inspirada por la plaga de langostas. Pues aquí otra vez es como la plaga de langostas, pero viene algo pues mucho mayor que una otra plaga. Y pues yo les refiero al libro, pues léanlo para ver cómo ven la relación entre estas dos secciones. Pues yo puedo decirles que yo opto en general por el número 3. ¿Número 3? Letra 3, ¿no? Letra 3, descripción del día del Señor como plaga de langostas, pero aguas cuidado, porque viene algo mucho mayor que es el día del Señor. Género. Intentando interpretar la falta de información histórica de Joel, Dillard y Longman tienen una sugerencia que creo que no es original con ellos. Ellos sugieren que fue un lamento nacional atemporal, semejante a un salmo de lamento. ¿Cuándo se usa un salmo de lamentación? Cuando sea necesario, cuando haya momento de tristeza, de dolor, de tragedia. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando sea. Entonces, ¿cuál es la fecha de un salmo de lamento? Pues se utiliza cuando sea necesario. Y ellos están diciendo que Joel es posiblemente algo semejante. Por eso, en un salmo de lamentación faltan pistas concretas históricas. Y aquí en Joel faltan pistas concretas históricas. Por eso, fechas desde el 9 hasta el 2 siglo. Nos están diciendo, podría haber sido usado en un contexto litúrgico en el templo durante crisis nacionales. Y entonces, en un sentido, Dillard y Longman están tratando de como sacar virtud de ignorancia, o sea, decir que no tenemos pistas, no sabemos las fechas, y a lo mejor fue adrede, a lo mejor fue a propósito, esa falta de información histórica, porque fue algo atemporal, usado cuando hubiera sido necesario. Una posibilidad como género. Temas principales. Como muchos de los profetas, Joel enfatizó soberanía de Dios sobre su pueblo y las naciones. Es algo clásico de los profetas. Dios reina sobre su pueblo, también las naciones. Además, los dos temas de la justicia de Dios y el amor de Dios, otra vez, son prominentes. Entonces es un patrón en los profetas en general. Pero aquí hay algo interesante. Hay una reversión del concepto del día del Señor. Los judíos esperaban el día del Señor para que Dios se vengara de todos los enemigos de Israel. Y aquí Joel advirtió que el día del Señor sería duro para Israel también. Porque ellos esperaban que viniera el día del Señor. Y Joel dice, ¿de veras? Y hace la pregunta, el día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? En 2:11. Israel ahí confiado, diciendo, pues, nosotros sí, pero, pues, Joel está diciendo, ¿de veras? ¿Ustedes pueden? Entonces es una reversión del concepto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo funciona Joel? Dice, para explicar el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, Pedro citó Joel 2, 28 al 32. Y esta cita del texto indica varias cosas. Indica que el día del Señor ha venido, por lo menos en parte,
con la primera venida de Cristo. Entonces, citando este texto, está identificando cuándo es el día del Señor. Y en parte, por lo menos, es cuando vino Jesucristo. Y también tenemos una respuesta al deseo de Moisés. Moisés en Números 11:29, Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? Porque aquí Eldad y Medad estaban profetizando dentro del campamento, y Josué, hijo de Nun, dice que dijo a Moisés, Moisés, Señor mío, deténlos. Y luego Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces aquí tenemos el deseo de Moisés, la profecía de Joel diciendo que algún día esto va a pasar, que Dios va a poner su espíritu no solamente sobre ancianos, sino también jóvenes, no solamente sobre hombres, sino también mujeres, no solamente sobre libres, sino también esclavos. En otras palabras, todo el pueblo de Dios va a tener el Espíritu, y por lo tanto, todo el pueblo de Dios tiene una función profética. El Espíritu Santo es para que profeticemos. Y otra cosa de la cita que hace Pedro de Joel, que es muy importante, es reconocer cuando Pedro dice, él concluye su cita, como Joel lo concluye, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, en Joel, ¿quién es el Señor? Es Dios, es Yahvé. Y aquí, ¿a quién está aplicando este texto Pedro? A Jesús. Entonces es una fuerte afirmación de la deidad, la divinidad de Jesús, la identidad entre Jesús y Dios Yahvé.